Buenas noches, tengan todos y sean muy bienvenidos a nuestra reunión semanal de lectura del libro de Urantia. Hoy con el documento 169. Vamos entonces a tener un momento de silencio para colocar esta lectura, esta actividad de hoy en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Documento 169. La última enseñanza en Pella. Al finalizar la tarde del lunes 6 de marzo, Jesús y los 10 apóstoles llegaron al campamento de Pella. Era esta la última semana de la estadía de Jesús aquí y estuvo muy activo enseñando a la multitud e instruyendo a los apóstoles. Predicaba todas las tardes a las multitudes y todas las noches respondía a las preguntas de los apóstoles y de algunos de los discípulos más avanzados que residían en el campamento. La noticia de la resurrección de Lázaro había llegado al campamento 2 días antes de la llegada del maestro y toda la agrupación estaba vivamente interesada. Desde el episodio en que se sació a 5.000 personas, no había ocurrido nada que estimulara tanto la imaginación del pueblo. Así fue en la cumbre misma de la segunda fase del ministerio público del reino, cuando Jesús se dispuso a enseñar durante esta única y corta semana en Pella, para luego comenzar la gira del sur de Perea, que conduciría directamente a las experiencias finales y trágicas de la última semana en Jerusalén. Los fariseos y los altos sacerdotes habían comenzado a formular sus acusaciones y cristalizar sus denuncias. Objetaban las enseñanzas del maestro por los siguientes motivos. Primero, es amigo de publicanos y pecadores, recibe a los impíos y aún comparte con ellos la comida. Segundo, blasfema, habla sobre Dios como si fuera su padre y piensa que es igual a Dios. Tercero, está en contravención de la ley, cura enfermedades el día sábado y de muchas otras maneras se burla de la ley sagrada de Israel. Cuarto, está aliado con los demonios, realiza prodigios y hace aparentes milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Vemos pues cómo nos introduce aquí ya prácticamente al último mes de vida de Jesús, porque nos dice ahí 6 de marzo, y el próximo 7 de abril, casi un mes, pues sería la crucifixión. Así que está Jesús ya viviendo su último mes eh, de su vida aquí en la tierra. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Digo que me llama tanto la atención la poca capacidad de poder aceptar a aquellos que no Aquellos que no pensaban como pensaban ellos. como ellos. Este, o sea, totalmente, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este momento, ¿no? En esta época. Alguien que puede llegar a ser un ateo o un musulmán o que tenga cualquier otra religión, cualquier otra creencia. O sea, por eso uno lo va a perseguir, lo va a intentar matar. O sea, realmente qué fanatismo o sea, no sé, o sea, me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, ese proceder que tenían en general
los, los sacerdotes y los príncipes así también del Sanedrín. Era eso nomás, gracias. Gracias, Claudio. Sí, sí, realmente muy, pues muy agresivos, ¿no? Tal vez ellos pensaban que era su manera de guardar su fe, de que no se contaminara, de que no llegara nadie con cosas raras y nuevas. Pues esa era la manera de protegerse, pero una forma muy, muy fuerte, muy agresiva. Pues hoy en día no es así. Claro que son 2000 años de diferencia, una cultura totalmente distinta. Y esa era su forma de ellos defender lo que ellos entendían que era pues su fe, sus ideas, su religión. Entonces acusaron a Jesús de esas cuatro cosas que como vemos pues no tienen que ver mucho y además la última, ¿no? De que todo lo hacía por el poder de los demonios, pues lo cual ya era como cuando uno no sabe más qué hacer, pues todo se lo achaca o se lo atribuye o al diablo o a la mala suerte o cosas así que uno no puede ya comprobar con cierta evidencia lo que está sucediendo. Vamos entonces a continuar, los dejo ahora con Rita. 1. La parábola del hijo perdido. El jueves por la tarde, Jesús habló a la multitud sobre la gracia de la salvación. En el curso de este sermón, volvió a relatar la historia de las ovejas perdidas y de la moneda perdida, y luego agregó su parábola favorita del hijo pródigo. Dijo Jesús: los profetas, desde Samuel hasta Juan, os han advertido que busquéis a Dios, que busquéis la verdad. Siempre os dijeron: buscad al Señor mientras se le pueda hallar. Y toda esta enseñanza debe tomarse como verdad. Pero yo he venido para mostraros que mientras vosotros buscáis a Dios, Dios del mismo modo os busca a vosotros. Muchas veces os he relatado la historia del buen pastor que dejó a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar a la que se había extraviado. Y cómo, cuando encontró a la oveja descarriada, se la echó al hombro y la llevó tiernamente de vuelta al redil. Y cuando la oveja perdida volvió al redil, recordaréis que el buen pastor llamó a sus amigos y los invitó a que se regocijaran con él porque había encontrado a la oveja que se había extraviado. Nuevamente os digo que hay más regocijo en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hecho de que las almas están extraviadas creciente el interés del Padre Celestial. Yo he venido a este mundo para hacer los deseos de mi Padre, y en verdad se ha dicho del Hijo del Hombre que Él es amigo de publicanos y pecadores. Se os ha enseñado que la aceptación divina viene después de vuestro arrepentimiento y como resultado de vuestras obras de sacrificio y penitencia. Pero yo os aseguro que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y traeros con regocijo de vuelta al redil, el reino de la filiación y del progreso espiritual. Todos vosotros sois como ovejas que se han descarriado, y yo he venido para buscaros y salvar a los que estén perdidos. También debéis recordar la historia de la mujer que después de utilizar 10 piezas de plata para hacer un collar de adorno, perdió una pieza y después de encender la lámpara, barrió diligentemente la casa y siguió buscando hasta encontrar la pieza de plata perdida.
En cuanto encontró la moneda que había perdido, llamó a sus amigos y vecinos diciendo: regocijaos conmigo porque encontré la pieza que se había perdido. Nuevamente os digo, siempre hay felicidad en presencia de los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y vuelve al redil del Padre. Os relato esta historia para que comprendáis que el Padre y su Hijo salen en busca de aquellos que están perdidos. Y en esta búsqueda, en todas las influencias capaces de ofrecer ayuda en nuestros esfuerzos diligentes por encontrar a los que se han extraviado, los que necesitan ser salvados. Así pues, mientras el Hijo del Hombre sale al desierto para buscar a la oveja descarriada, también busca la moneda que se ha perdido en la casa. La oveja se aleja sin intención. La moneda está cubierta con el polvo del tiempo y oscurecida por la acumulación de cosas humanas. Ahora me gustaría contaros la historia del hijo desconsiderado de un agricultor de buena posición que deliberadamente dejó la casa de su padre y se fue a tierra extranjera donde sufrió muchas tribulaciones. Recordáis que la oveja se descarrió sin intención, pero este joven abandonó su casa con premeditación. Esto fue lo que ocurrió. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno, el más joven, era despreocupado y libre de cuidados, buscando siempre pasarla bien y evitando las responsabilidades, mientras que su hermano mayor era serio, sobrio, trabajador y dispuesto a cargar con las responsabilidades. Ahora bien, estos 2 hermanos no se llevaban bien. Estaban constantemente discutiendo y riñendo. El más joven era alegre y vivaz, pero indolente y no se podía confiar en él. El mayor era serio y activo, pero también egocéntrico, arrogante y asumido. El más joven disfrutaba jugar, pero evitaba el trabajo. El mayor estaba siempre dispuesto a trabajar, pero pocas veces jugaba. Esta asociación se tornó tan desagradable que el hijo menor fue a donde su padre y le dijo: Padre, dame la tercera parte de tus bienes que yo heredaría y permíteme que me vaya al mundo para buscar mi suerte. Cuando el padre escuchó esta solicitud, sabiendo cuán desdichado el joven estaba en el hogar y con su hermano mayor, repartió sus bienes dándole al joven su parte. A las pocas semanas, el joven reunió todos sus fondos y salió de viaje a un país lejano. Y como no encontró nada que fuera provechoso y al mismo tiempo agradable, en poco tiempo derrochó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una prolongada escasez en aquel país y todo comenzó a faltarle. Así pues, cuando sufrió hambre y su desesperación fue grande, encontró empleo con uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven gustosamente se hubiera llenado con las cáscaras que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cierto día, cuando tenía mucha hambre, volvió en sí y se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y más que suficiente, mientras que yo perezco de hambre, apacentando cerdos aquí en un país extranjero? Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando el joven llegó a esta decisión, se levantó y partió para la casa de su padre. Yo había penado por este hijo, extrañaba a este alegre, aunque descuidado muchacho. Este padre amaba a su hijo y constantemente esperaba su retorno. De manera que el día en que el hijo se fue acercando a la casa, aún desde muy lejos, el padre lo vio y sintiendo una compasión amante, corrió a su encuentro y lo saludó con afecto, abrazándolo y besándolo. Después de encontrarse así, el hijo levantó la vista al rostro bañado de lágrimas de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho no tuvo oportunidad de completar su confesión porque el padre, regocijado, dijo a los siervos que en este momento ya llegaban a la carrera: traedle el mejor vestido, el que guardé, y vestirle, y poné en su mano el anillo de hijo, y buscad sandalias para sus pies. Luego, después de haber conducido el padre feliz a su hijo cansado y con los pies doloridos hasta la casa, llamó a sus siervos: traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive nuevamente. Estaba perdido y ahora lo he encontrado. Y todos rodearon al padre para regocijarse con él por el retorno de este hijo. En ese momento, mientras estaban celebrando, llegó su hijo mayor de su jornada de trabajo en el campo, y al acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Cuando llegó a la puerta de atrás, llamó a uno de los criados y le preguntó cuál era el significado de este festín. Entonces dijo el criado: tu hermano perdido hace mucho tiempo ha vuelto a casa, y tu padre ha hecho matar el becerro para regocijarse por el retorno de su hijo. Entra para que tú también puedas saludar a tu hermano y recibirlo nuevamente en la casa de tu padre. Pero cuando el hermano mayor oyó esto, estuvo tan dolorido y enojado que no quiso entrar. Cuando el padre supo de su resentimiento por la recepción al hermano menor, salió para con él. Pero el hijo mayor no quiso dejarse convencer por la persuasión de su padre. Respondió a su padre diciendo: he aquí que te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y sin embargo, nunca me has dado ni siquiera una capitilla para celebrar yo un festín con mis amigos. Me he quedado aquí para cuidarte todos estos años, y nunca te regocijaste por mi servicio fiel. Pero cuando volvió este hijo tuyo, después de haber derrochado tu fortuna con rameras, corres a hacerle matar el becerro y regocijarte con él. Como este padre amaba verdaderamente a sus dos hijos, trató de razonar con el hijo mayor. Pero, hijo mío, has estado conmigo todo este tiempo, y todas mis cosas son tuyas. Hubieras podido tener una cabritilla en cualquier momento para gozarte en júbilo con tus amigos si los hubieras tenido. Mas es apropiado que compartas conmigo la fiesta y el regocijo por el retorno de tu hermano. Piensa en ello, hijo mío. Tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Ha vuelto vivo a nosotros. Fue esta una de las parábolas más emotivas y eficaces de todas las que Jesús presentó
para inculcar en sus oyentes el deseo del Padre de recibir a todos los que buscan entrada en el reino del cielo. A Jesús le gustaba relatar estas tres historias al mismo tiempo. Presentaba la historia de la oveja descarriada para mostrar que cuando los hombres se alejan involuntariamente del camino de la vida, el Padre está consciente de estos seres extraviados y sale con sus hijos, los verdaderos pastores del rebaño, a buscar la oveja descarriada. Luego, relataba la historia de la moneda perdida en la casa para ilustrar cuán profunda es la búsqueda divina de todos los que están confusos, inciertos o, de otra manera, cegados espiritualmente por las preocupaciones materiales y las acumulaciones del vivir. Finalmente, se lanzaba a contar el relato de la parábola del hijo perdido, la recepción del hijo pródigo, que retorna, para mostrar cuán completa es la restauración del hijo perdido en la casa y en el corazón de su padre. Muchas veces, durante sus años de enseñanzas, Jesús relató y volvió a relatar esta historia del hijo pródigo. Esta parábola y la historia del buen samaritano eran sus formas preferidas de enseñar el amor al Padre y la sociabilidad de los hombres. Bueno, realmente es un regocijo total estas parábolas, ¿no? Que representa el amor ese incondicional y la misericordia de Dios. Bueno, ¿alguien tiene algo para agregar? Sí, adelante, Luisito. Yo he oído esas parábolas muchísimas veces, ¿no? Y hoy no sé por qué me puse a pensar, porque dice Jesús que que el Padre y él van en busca de la oveja descarriada, de la moneda perdida, de aquel que perdió el camino. Y uno lo da por el sobreentendido, ah, qué bueno es este Dios, qué bueno es el Padre que se va a buscar, lo va a buscar. Pero ahora me ponía a pensar, ¿cómo hace realmente Dios eso? ¿Cómo busca a una persona que no quiere saber de él, que lleva su vida totalmente ajena a hacer la voluntad? Y me lo ponía a pensar, por ejemplo, por ejemplo, para mí, me pongo yo en una situación, a veces me pongo yo en una situación de necio, de, de como de pleito con Dios por X causa. ¿Cómo hace Dios para volverme a llamar? Pero no lo veía, o no lo veo en forma concreta, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo haces tú para llamar a una oveja perdida, a una persona que tú sabes que está totalmente alejado y encima está sufriendo? Porque hay gente que está alejado, pero lleva su vida de vida alegre y no pasa nada, pero cuando ves una persona que está perdida y sufriendo, o sea, me parece que solamente hablarle, decirle cosas, no resuelve la situación. No sé si ustedes tienen alguna idea de qué manera, primero, cómo actúa Dios y cómo deberíamos actuar nosotros. Mira, yo la verdad que lo que pienso es que Dios se acerca a muchísimas herramientas, llámese en nosotros, cualquiera de nosotros, cualquiera. Vos decías recién que a lo mejor hablándole no, pero probablemente sí, ¿entendés? Yo creo que hay muchísimas formas de tocarle el corazón a alguna persona. Y uno de los desafíos que yo encontraba en estas parábolas era, ¿cuál sería mi misión, por ejemplo, para poder llegar y tratar de orar cada vez más, pedirle más al Padre por aquellas personas que están descarriadas, ¿entendés? Pero hablemos de descarriadas, descarriadas.
Entonces yo digo, a lo mejor no tengo la posibilidad de llegar a esa persona, de hablarle, pero voy a rezar mucho más, ¿entendés? Voy a pedir mucho más. Tal vez otra persona tenga la posibilidad de acercarse, ¿entendés? O alguna institución, o llámese una iglesia, o no sé. Entonces, rezar para que todos seamos un combo, digamos, que podamos llegar a esas personas, ¿entendés? Como te digo, bueno, por ahí uno, a lo mejor vos tenés la posibilidad de llegar a alguna persona, yo tengo la posibilidad de llegar a otra, o no la tengo, pero yo digo, bueno, por lo menos tenerlos en mis oraciones, y pedir por esa gente, ¿no? Porque ahí decía, por ejemplo, es tan importante que uno se arrepienta, por más que haya 99 que no tengan ningún problema. Entonces yo digo, bueno, yo voy a rezar mucho por esa persona, ¿entendés? Aunque no la conozca, no importa, no sé ni dónde está, pero yo voy a rezar por esas personas, que tengan esa posibilidad de que le toquen el corazón de alguna forma. Se me ocurre a mí en estos momentos. Carlitos, adelante. Gracias, Rita. Bueno, yo veo aquí la actitud, por ejemplo, en el caso de la oveja, ella se va extraviando, pero no tiene una actitud de rebeldía. No, ella no está diciendo me voy de aquí porque no me gusta, sino que como es inconsciente, porque ahí no lo dice, que se va alejando de una manera inconsciente, entonces ahí Dios tiene la posibilidad de volverla a traer al rebaño. Y en el caso del hijo pródigo, él sí tenía una actitud de rebeldía inicialmente y se fue, pero estando allá se arrepintió y arrepentido él volvió y el padre lo estaba esperando. Aquí veo que el padre no salió a buscarlo. Se estaba esperando que viniera, pero el padre sabía de alguna forma que ese hijo iba a volver tarde o temprano y lo estaba esperando todos los días, estaba asomándose, pero lo alcanzó a ver allá a lo lejos. Eh, y yo creo que nuestro Padre pues es así, sabe que vamos a volver, pero allí hay una actitud de arrepentimiento. El que se va renegando en rebeldía y no quiere saber nada y se queda así, pues ya yo creo que ese es otro caso distinto que no cae dentro de estas parábolas, porque en una veo yo que se va sin ser consciente, como la ovejita, pero en el otro veo que hay arrepentimiento. Esa es la diferencia pues que yo podría ver. No hay rebeldía, no hay iniquidad, por decir así, pues no ese pecado constante en el hijo pródigo. Por eso volvió y pues recibido de la manera que fue recibido. Ese era mi comentario. Sí, adelante, Waldemar. Sí, buenas tardes. Digo, con respecto a que ahí dice que Jesús era sus parábolas favoritas, y yo creo que también en la iglesia, como decía Luis, yo creo que también es una de las favoritas de las iglesias cristianas, porque trae mucho mensaje. Ahora, en lo que decía Luis, ¿cómo hace Dios? Bueno, pues hay que recordar que tenemos dos ayudantes tremendos, que uno que es el monitor misterioso o el ajustador del pensamiento, y el otro es espíritu de la verdad. De alguna manera, yo no creo que directamente Dios lo haga así como dice ahí, de ir a buscar, sino que hay muchos medios. Ahorita hay, con tanta información que hay, como que algo te jala, ¿no? O sea, decir, esta información me gusta, o una persona que te aconseje. Hay muchas maneras en que podemos recibir ayuda e información, y nosotros mismos, como decía Rita, pues a lo mejor yo puedo influir sobre cierta persona, pero Luis sobre otra, Carlos sobre otra, dependiendo de cada quien. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder influir o ser influidos por otras personas, o información que anda ahí. Yo no sé si les haya pasado, de repente está uno ahí navegando y hay algo que te jala, que te llama la atención, y lo ves, y en un momento en que te sigue jalando, o lo rechazas. Yo creo que ahí el espíritu, la verdad que es una cosa muy extraordinaria, pero muy misteriosa también, cómo se hace para que se verifique. Decían que el espíritu de la verdad lo que hace es testificar de lo que está uno recibiendo es cierto. Pero yo creo que Rita tiene mucha razón también en cuanto a, si no sabe uno de una manera específica qué hacer, pues con la oración pedir por esa persona, porque esa persona encuentre la manera. Y otra es, pues como lo hemos dicho muchas veces, con el ejemplo, ¿verdad?
Gracias. Alguien que cierre. Pero entonces podemos entender que, por ejemplo, el arrepentimiento del hijo que se fue, ese arrepentimiento viene de Dios, el que hizo que ese muchacho recapacitara y volviera. O sea, es una forma, es una forma que usa Dios para, no sé, como decía Valdemar, o sea, el espíritu de la verdad o tu monitor te dijo, mira, fíjate, los cochinos estos comen mejor que tú y en tu casa viven, cualquier trabajador vive mejor, o sea, a lo mejor veo yo que hasta eso viene de Dios, pues, de buscarnos a nosotros. Como también el que no, aunque veas las cosas, no lo vas a aceptar, que es el caso de los fariseos, pues, que ahí no valían ni parábolas, ni discursos inspirados, ni milagros, ni resucitaciones de muertos, nada. No les valía nada, pues. O sea, y recordaba, por ejemplo, una profecía de Isaías que decía eh, que veréis con los ojos, pero no veréis, oiréis, pero no entenderéis, porque se han botado el corazón de este pueblo, no sea que se conviertan y yo los cure. O sea, como diciendo que Dios no, llega un momento en que Dios no quiere pues, que te conviertas, que te componga, porque a lo mejor ha gastado tanto en uno y uno sigue en su terquedad y pienso yo que eso fue lo que le pasó a estos doctores, a estos expertos, a estos sabios, a estos teólogos que viendo no veían y oyendo no entendían, entendían lo que las parábolas de misericordia lo veían era al demonio hablando. Y entonces yo puedo ver en eso también todo a ese padre, a ese pastor que está buscando las ovejas. Y ahí con uno parece que no hay remedio, como decía Carlos también, que el que no es como la oveja que se fue sin querer y el otro que se fue pues, refunfuñando, pero volvió. Hay otros que se van simplemente que no están metidos en eso, en esos dos casos, ¿no? Sino el que simplemente se va porque realmente está en iniquidad, no quiere nada. Y pienso que en ese caso, que es como el caso le pasó a los fariseos, no vieron ni entendieron y yo pienso que se murieron así. Bien, gracias, Rey. Adelante, Claudio. Eh, yo pienso que Dios utiliza muchas veces personas como si fuesen ángeles, ¿no? O sea, quizás vamos por la calle en el estado del que habla Luis, por ejemplo, que podemos estar enojados con Dios de alguna manera, nos alejamos y de alguna manera nos cruzamos con alguien que nos sacude el corazón sin darse cuenta a él y sin darnos cuenta a nosotros, ¿no? Y nos hace reflexionar, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo que lo viví y no sé si esa mujer era un ángel o no, pero yo realmente la considero que fue una herramienta de Dios para hacerme reflexionar, ¿no? Yo estaba en Paraguay trabajando, estuve viviendo 4 años en Paraguay, no podía ejercer mi profesión porque no me daban trabajo, entonces estaba trabajando de remisero, que viene a ser un taxista, ¿sí? Y lleva una señora con los hijos que era familiar de un diplomático, ¿no? Entonces, o sea, me hablaba en inglés. Entonces, o sea, le digo cuánta plata era lo que me tenía que pagar y me da de más. Entonces yo le digo, me dio de más. Me dice, ya lo sé. Y yo le había comentado que yo era de Argentina, y ella viene y me dice, ¿qué es lo que estás haciendo acá? ¿Por qué no te volvés a tu país? Y les puedo asegurar que en ese momento me movió el corazón para darme cuenta de que yo tenía que regresar, ¿sí? O sea, quizás me lo pudieron haber dicho muchas veces y yo no lo sentí, pero en ese momento yo lo sentí como si Dios me estuviese hablando, me estuviese dando ese mensaje. Y era una persona común, pero quizás era una herramienta de Dios como para que yo tomara esa decisión. Entonces, o sea, los misterios
que puede tener Dios para hacer llegar y mover nuestro corazón son inmensamente infinitos y cada cual vive el suyo. Era eso. Gracias. Qué hermoso, qué rico. Adelante, Waldemar. Sí, estaba pensando ahorita precisamente de, del hijo y me preguntaba yo, bueno, ¿de qué se arrepintió él? Si realmente hubo una conversión, en esta parábola se le da más importancia al hijo que al padre. Aquí Jesús está diciendo que el padre lo recibió, ni le preguntó qué había hecho, ni nada de nada, y tampoco le garantizó, ni el hijo le dijo, ahora sí me voy a portar bien, ni nada de eso. Entonces el hijo regresó a la casa de su papá, no tanto porque estuviera arrepentido de, creo yo, de haber ofendido a su padre, sino porque el hambre lo estaba matando, ¿verdad? Entonces regresa y ya tenía dispuesto su discurso de decirle que lo aceptara de perdido como empleado. Pero ¿qué hace el padre? Le restaura toda su dignidad de hijo, pero tampoco le garantizaba al padre que el hijo iba a realmente a comportarse conforme debía de ser. Y yo creo que esto es una lección también de que el padre siempre nos va a recibir y podemos caer, volver a caer, volver a caer, volver a caer. Cuantas veces nosotros regresemos a él, él está dispuesto a recibirnos con todo. No nada más decir, te recibo, pero ahora vas a hacer así y así y así. Nos da la libertad de volver a elegir, de volver a equivocarnos. Y yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es cada vez ir mejorando más porque pues a veces decimos es que no cambié y volví a caer y ya no me merezco nada. No, realmente el Padre te va a recibir otra vez como si no hubiera pasado nada. La gente tal vez te va a juzgar, te va a no tener confianza, lo que sea, porque es consecuencia, ¿no? Pero el Padre no, el Padre no te pide ninguna explicación, no te pide nada, te recibe otra vez, como dice ahí el texto, restaura, te vuelve a ser nuevo otra vez, aunque vuelvas otra vez o tengas la tendencia, como todos la tenemos, de volver a fallar otra vez, de volverle a fallar otra vez. Gracias. Muy lindo lo que has dicho, Waldemar. Bueno, nadie más. Adelante, Carlitos. Gracias, Rita. 2. La parábola del mayordomo sagaz. Cierto anochecer, Simón el Celote, comentando sobre una de las declaraciones de Jesús, dijo: Maestro, ¿qué quisiste decir hoy cuando afirmaste que muchos de los hijos del mundo son más sabios en su generación que los hijos del reino, puesto que tienen la habilidad de hacer amistad con las riquezas injustas? Jesús respondió: Algunos entre vosotros, antes de entrar al reino, erais muy astutos al tratar con vuestros asociados de negocios. Si erais injustos y a menudo faltos de rectitud, al mismo tiempo erais prudentes y teníais visión en cuanto realizabais vuestros negocios con el ojo puesto únicamente en vuestra ganancia presente y vuestra seguridad futura. ¿Acaso no deberíais de la misma manera ordenar vuestra vida en el reino para proporcionar vuestra felicidad presente, asegurándoos al mismo tiempo el disfrute futuro de los tesoros acumulados en el cielo? Si erais tan diligentes en acumular ganancias cuando trabajabais para vosotros mismos, ¿por qué mostrar menos diligencia en ganar almas para el reino ahora que sois siervos de la hermandad del hombre y mayordomos de Dios? Podéis todos vosotros aprender una lección si escucháis la historia de cierto rico que tenía un mayordomo astuto, pero injusto. Este mayordomo no solo agobiaba a los clientes de su amo para su propia ganancia egoísta, sino que también había malgastado y derrochado directamente los fondos de su amo. Cuando esto finalmente llegó a oídos de su amo, éste llamó al mayordomo ante su presencia y le preguntó el significado de estos rumores
y requirió que le rindiera cuenta inmediatamente de su trabajo y se preparara para transferir su mayordomía a otro mayordomo. Ahora bien, este mayordomo infiel dijo para sí: ¿qué haré? Porque estoy a punto de perder mi mayordomía. Para cavar me falta fuerza. Para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para asegurarme de que cuando me quiten mi mayordomía, me reciban en sus casas todos los que hacen negocios con mi amo. Luego, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 medidas de aceite. Entonces dijo el mayordomo: toma la tabla de cera de tu cuenta, siéntate pronto y cámbiala a 50. Después dijo a otro deudor: ¿cuánto debes tú? Y este replicó: 100 medidas de trigo. Entonces dijo el mayordomo: toma tu cuenta y escribe 80. Esto hizo pues con numerosos otros deudores. Así, este mayordomo deshonesto trataba de hacer amigos para su beneficio para cuando le quitaran la mayordomía. Aún su señor y amo, cuando posteriormente descubrió esto, se vio obligado a admitir que su mayordomo infiel había demostrado por lo menos sagacidad en la forma en que disponía las cosas para sus días futuros de necesidad y adversidad. De esta manera, pues, los hijos de este mundo muestran a veces más sabiduría en su preparación para el futuro que los hijos de la luz. A vosotros que profesáis adquirir tesoros en el cielo, yo os digo: aprended de los que hacen amistad con las riquezas de la perversidad, y del mismo modo conducid vuestra vida para entablar amistad eterna con las fuerzas de la rectitud, para que cuando todas las cosas terrenales fallen, podáis ser recibidos jubilosamente en las moradas eternas. Yo afirmo que el que es fiel en lo pequeño, también será fiel en lo mucho, mientras que el que es injusto en lo pequeño, también lo será en lo mucho. Si no habéis demostrado visión e integridad en los negocios de este mundo, ¿cómo podéis esperar ser fieles y prudentes cuando se os confíe la mayordomía de las verdaderas riquezas del reino celestial? Si no sois buenos mayordomos y banqueros fieles, si no habéis sido fieles en lo que es de otro, ¿quién puede ser tan necio como para daros un gran tesoro para que lo tengáis en vuestro propio nombre? Nuevamente os declaro que ningún hombre puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará al otro, o bien respetará a uno mientras desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando los fariseos que estaban presentes escucharon esto, comenzaron a burlarse y a reírse, puesto que amaban adquirir riquezas. Estos oyentes hostiles trataron de atrapar a Jesús en disputas poco provechosas, pero él se negó a debatir con sus enemigos. Cuando los fariseos empezaron a reñir entre ellos, sus voces altas atrajeron gran número de los que acampaban en los alrededores. Y cuando estos a su vez comenzaron a discutir entre ellos, Jesús se retiró, yendo a su tienda para pasar la noche. Bien, vemos en la parte final, antes de comentar la parábola, que cuando hay discusiones así frívolas que no van para ningún lado, fíjense que Jesús nos da un ejemplo: él no participa en esas cosas y en cuanto tiene oportunidad, cogió y se fue. Porque a veces hay discusiones que no vale la pena tener, especialmente con cierto tipo de personas que no quieren oír y que no les interesa un buen debate, una buena discusión, una buena conversación, que es muy bueno, pero sino como pelear y saber y querer demostrar que son ellos los que tienen la razón. Pues así, ese ejemplo de Jesús pues me gusta porque él no participa de eso y en cuanto puede se va. En cuanto a la parábola, pues vemos cómo se alaba un poco la sagacidad de este mayordomo para favorecer pues su vida futura, porque se iba a quedar sin trabajo y él dijo: ya yo estoy muy viejo para hacer oficio
de físico, porque dijo, no puedo cavar, no puedo cargar cosas, no puedo arar la tierra. Y sentarse a pedir limosna, pues eso le daba mucha vergüenza y después de haber sido quien sea, pues cualquiera de nosotros, si nos toca pedir limosna, yo creo que nos iríamos a otro pueblo, a otra ciudad donde nadie nos conociera, para no estar allí donde nos conoció otras personas, ¿verdad? Entonces, él empezó a hacer esas actitudes no muy éticas, desde luego, no fueron correctas, pero las hizo era con el afán de ganarse amigos, porque después cuando se quedara sin trabajo, todos esos a los que él ayudó, pues seguramente le iban a favorecer con algún tipo de trabajo que sí pudiera hacerlo o ayudarlo. Y, y de esa manera, pues, se ganó la admiración, por lo menos de su de su jefe, de su amo, pero perdió el trabajo finalmente, ¿no? Porque no estaba haciendo las cosas bien. Siempre, eso es lo que hoy en día llamamos corrupción, ¿no? Así que la corrupción ha existido, pues eso es parte del ser humano, diría yo. Siempre que uno tiene la oportunidad de sacar una ventajita, pues la coge y la justifica, que es a veces lo más malo, ¿no? Que uno la justifica, no, pues si se tiene muchos millones, estos miles, pues eso no, él ni se va a dar cuenta, ¿no? Así sea un centavo, si no es de uno, no debe cogerlo. Pídalo mejor. Eso sería pues lo que tengo yo presente allí de esta parábola del mayordomo no muy fiel, que digamos, ¿no? Si hay algún comentario, o si no, para seguir con Rita. Pues entonces adelante, Rita. 3. El rico y el pordiosero. Cuando la reunión se volvió demasiado ruidosa, Simón Pedro, poniéndose de pie, se hizo cargo diciendo: hombres y hermanos, no es apropiado discutir de esta manera entre vosotros. El maestro ha hablado y haríais bien en reflexionar sobre sus palabras. No es nueva la doctrina que él proclama a vosotros. ¿Acaso no habéis escuchado también la alegoría de los nazareos sobre el rico y el pordiosero? Algunos entre nosotros hemos escuchado a Juan el Bautista pregonar esta parábola de advertencia a los que aman la riqueza y codician los bienes deshonestos. Aunque esta vieja parábola no es según el Evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del cielo. La historia, tal como Juan la relató, es así. Había cierto hombre rico llamado Dives que vestía de púrpura y de lino fino. Vivía en esplendidez y alegría todos los días. Había también cierto mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando que le dieran para comer las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Ocurrió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eventualmente, el rico también murió y fue enterrado con gran pompa y esplendor real. Cuando el rico partió de este mundo, despertó en el Hades y encontrándose atormentado, levantó la vista y vio a Abraham allá lejos y a Lázaro en su seno. Entonces Dives gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con mi castigo. Abraham replicó: Hijo mío, deberías recordar que recibiste tus bienes en tu vida, mientras que Lázaro de igual manera recibió los males. Pero ahora todo eso está cambiado.
pues Lázaro ha sido consolado mientras que tú estás atormentado. Además, existe un gran abismo entre tú y nosotros, de manera que no podemos ir hasta ti, ni tú puedes venir hasta nosotros. Entonces le dijo Dives a Abraham: te suplico que envíes a Lázaro de vuelta a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique sobre lo que ocurre, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: hijo mío, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces respondió Dives: no, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces dijo Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si se levantara alguno de entre los muertos. Después de que Pedro recitó esta antigua parábola de la hermandad nazarea, y como la multitud se había quietado, Andrés se levantó y los despidió por la noche. Aunque tanto los apóstoles como sus discípulos le hacían con frecuencia preguntas a Jesús sobre la parábola de Dives y Lázaro, él nunca accedió a hacer ningún comentario al respecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, si no, adelante, Carlitos. Gracias, Rita. 4. El Padre y su reino. Jesús siempre tuvo dificultad en explicar a los apóstoles que aunque ellos proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre en el cielo no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la tierra y enseñó en la carne, la gente de Urantia sabía más que nada de reyes y emperadores en el gobierno de las naciones, y los judíos habían contemplado desde hacía mucho tiempo el advenimiento del reino de Dios. Por estas y otras razones, el maestro consideró más conveniente designar la hermandad espiritual del hombre con el nombre del reino del cielo y la cabeza espiritual de esta hermandad como el Padre en el cielo. Jesús no se refirió jamás a su Padre como el Rey. En sus conversaciones íntimas con los apóstoles, siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el hermano mayor de ellos. Describía a todos sus seguidores como servidores de las humanidad y mensajeros del Evangelio del Reino. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre en el cielo. Nunca pidió a los hombres que creyeran en su Padre. Dio por hecho que así lo hacían. Jesús nunca se empequeñeció profiriendo pruebas de la realidad del Padre. Sus enseñanzas sobre el Padre se centraban todas en la declaración de que Él y el Padre son uno, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, que el Padre como el Hijo conoce todas las cosas que solo el Hijo realmente conoce al Padre y aquel a quien el Hijo se lo revela, que el que conoce al Hijo también conoce al Padre y que el Padre lo envió al mundo para revelar sus naturalezas combinadas y para mostrar su trabajo conjunto. Nunca hizo otras declaraciones sobre su Padre, excepto a la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, cuando declaró: Dios es espíritu. Aprendéis de Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada uno de vosotros
puede asimilar ese concepto de Dios, que representa la medida de vuestra capacidad para percibir las realidades espiritual y divina, las verdades real y eterna. El finito jamás puede esperar comprender al infinito, excepto en cuanto estuvo el infinito enfocado en la personalidad espacio-temporal de la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Jesús bien sabía que Dios tan solo puede ser conocido por las realidades de la experiencia. No se lo puede comprender nunca por la mera enseñanza de la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que aunque jamás podrían comprender llenamente a Dios, con certeza podían conocerle, aun como habían conocido al Hijo del Hombre. Podéis conocer a Dios no tanto entendiendo lo que dijo Jesús, sino más bien conociendo lo que fue Jesús. Jesús fue una revelación de Dios. Excepto cuando citaba las escrituras hebreas, Jesús se refirió a la deidad solo por dos nombres, Dios y Padre. Cuando el maestro hacía referencia a su Padre como Dios, generalmente empleaba la palabra hebrea que significa el Dios plural, la Trinidad, y no la palabra Yahvé, que representaba el concepto progresivo del Dios tribal de los judíos. Esa palabra hebrea que significa el Dios plural, pues es la palabra Elohim. Jesús nunca llamó rey al Padre y mucho lamentaba que la esperanza de un reino restaurado que alimentaban los judíos y la proclamación hecha por Juan sobre un reino venidero, y aquí se refiere a Juan Bautista, lo forzaron a llamar el reino del cielo a la hermandad espiritual que se proponía establecer, con una excepción, la declaración de que Dios es espíritu, que fue la que le citó a la samaritana. Jesús nunca se refirió a la deidad de una forma que no fuera en términos descriptivos de su relación personal con la primera fuente y centro del paraíso. Jesús empleó la palabra Dios para designar la idea de la deidad y la palabra Padre para designar la experiencia de conocer a Dios. Cuando la palabra Padre se emplea para denotar a Dios, debe comprenderse en su más amplio significado posible. La palabra Dios no puede ser definida y por consiguiente representa el concepto infinito del Padre, mientras que el término Padre, como puede ser parcialmente definido, puede ser empleado para representar el concepto humano del Padre Divino, como está asociado con el hombre durante el curso de la existencia mortal. Para los judíos, Elohim era el Dios de los dioses, mientras que Yahvé era el Dios de Israel. Jesús aceptaba el concepto de Elohim y llamaba Dios a este grupo supremo de seres. Recordemos que arriba nos dijo que se refería como a la Trinidad. Elohim es una palabra en plural. En lugar del concepto de Yahvé, y los últimos 500 años se ha cambiado Yahvé por Jehová, o sea que en algunas Biblias aparece Jehová y en otras Yahvé. En lugar del concepto de Yahvé, la deidad racial introdujo la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad mundial del hombre. Elevó el concepto de Yahvé, de padre deificado de la raza, a la idea del padre de todos los hijos de los hombres, un padre divino de cada creyente. Además enseñó que este Dios de los universos y este Padre de todos los hombres eran la misma deidad del paraíso. Jesús nunca afirmó que él fuera la manifestación de Elohim en la carne. Nunca declaró que era una revelación de Elohim, ¿no? De Dios. Nunca enseñó que el que le viera a él vería a Elohim, a Dios. Pero se proclamó a sí mismo como la revelación del Padre en la carne y dijo que todos los que lo vieran a él verían al Padre. Es interesante esto, ¿verdad? No dijo que verían a Dios, sino al Padre. Como hijo divino afirmó que representaba solo al Padre. Él era realmente el hijo aún del Dios Elohim,
pero en la semejanza de la carne mortal y para los hijos mortales de Dios, eligió limitar su revelación de vida a la ilustración del carácter de su Padre, hasta donde tal revelación pudiera ser comprensible para el hombre mortal. En cuanto al carácter de las otras personas de la Trinidad del Paraíso, nos conformaremos con la enseñanza de que ellos son del todo como el Padre, que ha sido revelado en el retrato personal de la vida de su Hijo encarnado, Jesús de Nazaret. Aunque Jesús reveló la verdadera naturaleza del Padre Celestial en su vida terrenal, poco enseñó sobre él. En efecto, enseñó solo dos cosas: que Dios en sí mismo es espíritu y que en todos los asuntos de las relaciones con sus criaturas, Él es un Padre. Esta noche Jesús hizo la declaración final de su relación con Dios cuando afirmó: he venido del Padre y he venido al mundo. Nuevamente dejaré el mundo para ir al Padre. Pero recordad siempre, Jesús nunca dijo, el que me haya oído a mí ha oído a Dios. Pero él sí dijo, el que me haya visto ha visto al Padre. Escuchar las enseñanzas de Jesús no equivale a conocer a Dios, pero ver a Jesús es una experiencia que en sí misma es una revelación del Padre al alma. El Dios de los universos gobierna una vasta creación, pero es el Padre en el cielo el que envía su Espíritu para que habite en vuestra mente. Jesús es el lente espiritual en semejanza humana que hace visible a la criatura material a aquel que es invisible. Él es vuestro hermano mayor, que en la carne hace que vosotros conozcáis un ser de atributos infinitos, a quien ni siquiera las huestes celestiales pueden suponer comprender plenamente. Pero todo esto debe consistir en la experiencia personal de cada creyente. Dios, que es espíritu, puede ser conocido solo como experiencia espiritual. Dios puede ser revelado a los hijos finitos de los mundos materiales por el Hijo Divino de los reinos espirituales solo como un Padre. Podéis conocer al Eterno como un Padre. Podéis adorarlo como el Dios de los universos, el Creador infinito de todas las existencias. Y hoy estuvo la lectura a cargo de Rita Colantonio y este servidor, Carlos García. Bien, este último numeral realmente es bastante revelador y yo diría que hay que leerlo varias vecesitas para entender, porque a mí me dejó cierta visión de algo, ¿no? Como que Dios es algo y el Padre es otra forma. Es de la manera que podemos relacionarnos con Dios es a través de verlo como un Padre, como con esa función de Padre que todos conocemos. Por eso, antes yo me preguntaba, los que no tuvieron una buena relación con su Padre físico, pues les puede costar un poco de trabajo asimilar a Dios como Padre, pero no es imposible, porque finalmente pues son dos cosas diferentes. Pero Jesús eh, manifestaba o siempre se refería a Dios como Padre, siempre era a mi Padre, nunca dijo a Dios ni a Elohim, no utilizó esas palabras. Y también me llama la atención que él no dijo el que me ha oído al Padre, sino el que me ha visto. Y yo me puse a pensar, pero nosotros ahora, ¿cómo hacemos para verlo? Si ya no, ya lo vieron los que vivían ahí con él, pero nosotros ahora no podemos verlo. Pero he llegado a la conclusión de que podemos verlo a través de leer sus enseñanzas, lo que nos cuenta el libro, y de esa manera uno puede allí, de alguna manera, verlo, ¿no? A ver, Claudio, ¿qué nos dice? Y bueno, esta es una opinión mía, ¿no? O sea, Ujú. cuando Jesús está hablando del Padre, en realidad está hablando de él, está hablando de Micael de Nevadón, porque Micael de Nevadón es nuestro padre. En realidad, el Elohim viene a ser nuestro abuelo, porque él es un hijo creador de la primera fuente y centro, ¿sí? Pero quien nos creó como universo, o sea,
fue Micael de Nevadón, que es el, o sea, el hijo creador de nuestro universo local. Entonces, o sea, quizás, o sea, usaba ese término para que lo entendiesen los hombres, los que lo acompañaban, pero en mi opinión, él también estaba hablando de él, como un Dios, porque para nosotros es un Dios. O sea, más allá de que, o sea, yo diría que, o sea, la primera fuente y centro, más que nuestro padre, es nuestro abuelo, ¿sí? Que es más que seguramente que Micael, pero, o sea, me da la impresión de que él hablaba de sí mismo. Gracias. Gracias, Claudio. Pues fíjese que desde hace unos meses para atrás he tenido yo esa idea también, que digo, cuando Jesús se refería a su Padre, estaría pensando en Micael, ¿no? Se refiere a Micael, nuestro Padre, que es nuestro Padre creador. Pero decía yo, no, quizás no, no, tenía esa duda, pero es posible, sí, es posible. Por eso dice que el que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre, ¿no? Porque pues es el mismo en cierta forma, más o menos, pues es lo mismo, estaba encarnado. Sí, Waldemar. Sí, sí, otra cosa que está ahí y siempre insistió. Bueno, ahí dice que Jesús está haciendo una concesión de lo del reino porque él prefería manejar la relación como una familia y papá y sus hijos. Pero pues el pueblo judío tenía la idea de un reino y etcétera. Y todavía yo creo que hasta en la actualidad hacemos una mezcolanza de las dos cosas. De repente hablamos con Dios como padre, como papá, pero también el reino y Cristo rey y cosas así. Entonces como que se revuelve ahí, pero Jesús siempre trató de que sus apóstoles y sus seguidores vieran la relación de ellos y Dios como una familia, no como un reino que un rey pues supone una autoridad, supone una subordinación y una familia representa otros valores, valores de cariño, valores de acercamiento, de más cosas. Entonces por eso yo creo que la revelación del libro también le da mucho énfasis a que lo principal que Jesús dijo es que tenemos un Padre común y por lo tanto todos somos hermanos, independientemente de religiones, color, ideología, etcétera. Y la tendencia es esa de que veamos a la otra persona, cualquier persona, como hermano y a Dios como papá. Así Gracias. es, sí. Gracias, Waldemar. Siler, Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. saludos. Es que son válidos a veces los contextos porque depende de qué es lo que se esté ejerciendo en ese momento o en el estudio, es como a veces aplica uno u otro caso, porque también se puede considerar un hermano a Jesús. Es un padre, es un hermano también, porque Ujú, nació aquí en Urantia. ujú. Pero, por ejemplo, pasa algo así similar con la Trinidad, a ver si me explico. En ocasiones la Trinidad pareciera que es indivisible, ¿no? Porque nos los ponen como ejemplo, que simplemente se manejó así para que nosotros la pudiéramos comprender a partir del yo soy, ¿no? Ya ve que se nos explicó así. Y en este caso a veces se pone la Trinidad como que no se puede separar, pero ya cuando te metes a estudiar un contexto donde el Espíritu Infinito o el Hijo Eterno están haciendo funciones por su naturaleza o su función en la jerarquía o en la administración o en el ejercicio de la providencia que le corresponde a cada uno de ellos, pues entonces ya los manejas de manera individual. Entonces eso es interesante que a veces lo puede uno tener presente porque hay unas ocasiones en que se maneja de una u otra forma o puede ver hasta una tercera forma y sin embargo todas son válidas. Espero haberme explicado. Gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Muy bien, entonces, como podemos ver, este es un documento bastante, es corto, pero bastante sustancioso, porque esas parábolas son para sacar mucho provecho de allí. Y este último numeral 4, por lo menos yo tendría que leerlo unas veces más para entender más y podérselo explicar a alguien. Si alguien me dice, explíqueme esto, ahora mismo yo no podría, me enredaría todo, yo creo. Habría que leerlo de nuevo y poderlo analizar mejor.
Así que entonces los invito para que la próxima semana continuemos con el siguiente documento. Les agradezco su asistencia, su participación. Un feliz resto de día, feliz resto de semana. Y hasta Gracias. entonces, con el favor de nuestro Padre, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bendiga a todos.